Soy Kirtop y estos son los 100 hallazgos arqueológicos más extraños recientes. Artefactos egipcios en la Antártida. Esta historia suena como ciencia ficción, pero algunas fuentes, incluyendo informes de expediciones militares de la época de la Segunda Guerra Mundial, señalan hallazgos extraños en la zona de la Tierra de la Reina Mud en la Antártida. Entre ellos hay fragmentos de columnas supuestamente cubiertos de jeroglíficos y restos de estructuras de piedra que recuerdan a capiteles egipcios. Nada de esto fue reconocido oficialmente y los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. ¿De dónde provienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no existía. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con una precisión que solo los cartógrafos modernos lograron usando satélites. ¿Cómo sabía esto un cartógrafo del siglo XVI? Y si no lo sabía, ¿de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos creen que civilizaciones viajaron entre continentes mucho antes de lo que pensamos sobre migración. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados. ¿Dónde exactamente? Un informe filtrado mencionaba un fragmento de artefacto hallado en una cueva de hielo. Metal de aleación desconocida con grabados y símbolos similares a los egipcios. El artefacto desapareció y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. La secuoya de piedra de California. En California, cerca de la ciudad de Calistoga, se encuentra uno de los bosques petrificados más grandes del mundo. Este monumento natural tiene unos 3.5 millones de años de antigüedad. Aquí crecieron secuoyas gigantes, pero una erupción volcánica cubrió el bosque con ceniza y lava, deteniendo la descomposición en un ambiente sin oxígeno. La madera se impregnó gradualmente con soluciones minerales y la materia orgánica fue reemplazada por sílice. Se crearon réplicas de piedra de los troncos, conservando corteza, anillos y estructura interna. La primera mención de este lugar data de 1857, cuando los colonos se toparon accidentalmente con los troncos petrificados durante la construcción. Más tarde, los científicos confirmaron que estaban ante restos fósiles de secuoyas, cuya edad, al momento de la catástrofe, superaba los 2000 años. La zona pronto se conoció como el Bosque de Piedra de California. A finales del siglo XIX, este sitio fue privatizado y luego se transformó en un museo al aire libre. En la década de 1880, el escritor Robert Louis Stevenson visitó el lugar y dejó el establecimiento en 1915. Uno de los troncos se exhibió en la exposición Panamá Pacífico en San Francisco. Actualmente existe una ruta turística de 1 kilómetro en el territorio. Varios troncos aún están medio enterrados, pero su estructura se conserva perfectamente. El bosque de Calistoga sigue siendo un raro ejemplo de cómo una catástrofe volcánica no destruyó la naturaleza, sino que la conservó en piedra, creando un testimonio único de la historia geológica de América del Norte. Libros hechos de piel humana. En el siglo XIX en Europa y Estados Unidos existió una extraña práctica: encuadernar libros con piel humana. Los expertos la llaman bibliopegia antropodérmica, que significa libro cubierto de humano. La piel solía obtenerse de criminales ejecutados o pacientes de teatros anatómicos. Año 1837, Boston, Estados Unidos. El bandido James Island dejó como última voluntad que, después de su muerte, le quitaran la piel y encuadernaran sus propias memorias con ella. En la portada, en latín, dice: este libro está hecho de la piel de Island, 1830, Devon, Inglaterra. Jorge Cadmar, cazador de ratas, envenenó a su esposa y tras su ejecución usaron su piel para encuadernar un libro de poesía de Juan Milton. 1882, Francia. Una condesa fallecida de tuberculosis heredó a Camilo Flammarion, astrónomo, el uso de su piel para la primera copia de su libro Terre du Ciel. Ahora sobre colecciones completas. La biblioteca de Harvard en Estados Unidos conserva al menos 3 volúmenes. Un tratado del siglo XVII encuadernado incluye una nota sobre Jones Wright, de quien se usó la piel. 4 de agosto de 1632. La Biblioteca de Londres de John Jay confirma un atlas médico de Vesalio con una cubierta humana marrón. Los motivos variaban: recuerdo de un crimen, rareza de un souvenir o interés científico. Legalmente era una zona gris. Los cuerpos de criminales se daban a escuelas de cirugía y los restos se usaban para cuero. Estas encuadernaciones no se exhiben, pero tampoco se destruyen. Las instituciones las consideran artefactos históricos que demuestran hasta dónde podían llegar en la búsqueda de una edición única, ovnis y falsificaciones. Una de las historias más famosas es la autopsia del extraterrestre de Roswell. Ese es el video de la criatura con cabeza enorme acostada en una mesa donde los médicos le extraen algo.
En los 90 el video se mostró en televisión a millones y casi todos lo creyeron, pero luego se supo que era una puesta en escena. Ray Santilli, creador del video, admitió que la película es una recreación porque la original supuestamente se perdió. Sin embargo, asegura haber visto el original y que las imágenes coinciden con lo mostrado a empleados de la CIA. Lo interesante es que, aunque se admitió que era falso, la gente siguió creyéndolo. Este fragmento ahora se vende como token no fungible por $1 millón. ¿Para qué sirve? ¿Qué aporta una falsificación? Y realmente aporta algo. Ruido, atención, fe y dinero son lo principal. Más ruido dificulta ver la verdad y facilita que la realidad sea sustituida por especulaciones. Y hasta la mentira refuerza la fe. ¿Quién y con qué fin borra la línea entre hechos y noticias falsas? El faraón y dos reinas. El faraón. En Egipto abrieron la tumba del faraón Amenhotep III tras 20 años de restauración. Este es uno de los mayores proyectos en el Valle de los Reyes en décadas. Amenhotep III gobernó Egipto desde el año 1390 hasta el 1350 a.C. Era uno de los gobernantes más poderosos de la dinastía 18. Su reinado simbolizó el auge de la arquitectura, el arte y la diplomacia. La tumba se abrió al público en Luxor el 4 de octubre. En las paredes reaparecen escenas del faraón con la reina Tigi y su hija Sitamón. El complejo tiene 3 salas, la cámara funeraria principal y 2 habitaciones laterales para la parte femenina de la familia real. Y provenía de una familia sencilla, pero se convirtió en una de las mujeres más influyentes de su época. Y su hija Sitamón fue esposa de su propio padre. Por tradiciones religiosas para fortalecer la dinastía, el sarcófago y los tesoros de la tumba se perdieron en la antigüedad, pero las paredes y la arquitectura se conservaron. Los antiguos sacerdotes movieron después la momia de Amenhotep III a la tumba de su abuelo Amenhotep II, donde fue hallada en el siglo XIX. Hoy en día, los restos del faraón se conservan en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. El mineral más antiguo de la Tierra. En 2001 se descubrió en Australia un cristal único de zircón que es reconocido como el mineral más antiguo de la Tierra. Su edad es impresionante, 4.000 millones de años, lo que lo convierte en testigo de las etapas más tempranas de la formación de nuestro planeta. Este diminuto cristal les da a los científicos la oportunidad de entender cómo la Tierra se enfrió y se formó en sus primeros miles de millones de años. Actualmente, este raro artefacto está en el Museo Geológico de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. El zircón no solo es interesante por su antigüedad, sino también porque su resistencia a la destrucción permite conservar información sobre los antiguos procesos que ocurrieron en la Tierra. Esto lo hace un verdadero guardián de la historia de nuestro planeta. Escudo triangular. A 20 kilómetros al sureste de Sofía, la capital de Bulgaria, los arqueólogos desenterraron una rara torre de vigilancia romana. Tiene una base de triángulo equilátero de unos 7 metros por lado. La datación por monedas de Caracalla señala finales del siglo II d.C., algo inusual en el Imperio Romano. La mayoría de los puestos avanzados eran cuadrados o circulares. ¿Por qué uno triangular? La punta de la torre mira a la pendiente, por lo que golpes o piedras resbalan sin dañar la mampostería. Hallaron un pozo de piedra y restos de un piso de madera reconstruido en la época bizantina y el Segundo Imperio Búlgaro. Estas formas solo están en la frontera con torres de vigilancia. Los romanos llamaban a esas líneas fronterizas limes, es decir, todo el sistema de murallas, caminos y fortalezas a lo largo de la frontera. En Bulgaria, este es el ejemplo más antiguo de un diseño irregular. Los ingenieros eligieron una geometría que se ajustara mejor al relieve montañoso, en vez de un patrón típico. Hoy en día la torre es parte del complejo museístico Urbich. Esto demuestra que los constructores romanos sabían apartarse de los estándares cuando las condiciones locales lo requerían. Pan con imagen de Cristo. En Turquía, arqueólogos hallaron un raro artefacto del cristianismo primitivo, un pan carbonizado con la imagen de Jesucristo, bajo tierra unos 1200 años. El hallazgo fue en la provincia de Karaman, en el sitio arqueológico de Topraktepe, antigua ciudad de Eirenópolis. El pan está fechado entre los siglos 7 y 7-1 de nuestra era, una época en la que la simbología cristiana apenas comenzaba a tomar sus formas definitivas. Este es uno de los 5 panes encontrados en una misma capa. Todos se conservaron gracias al proceso de carbonización natural, un fuerte calentamiento sin acceso al aire. En uno se observa una débil imagen en relieve de Cristo y la inscripción: con agradecimiento al bendito Jesús. Los arqueólogos señalan que la imagen no corresponde al tipo tradicional de Pantocrátor conocido por los iconos bizantinos, sino que muestra a Cristo como sembrador, símbolo de fertilidad, trabajo y ciclo de la vida. Algunos panes tienen cruces y adornos, uno similar a la cruz de Malta. Los investigadores creen que es un pan litúrgico especial,
un prototipo de la Eucaristía. El análisis químico reveló el uso de trigo molido, ceniza y sales en la composición, confirmando su propósito ritual. Las condiciones de conservación fueron tan extraordinarias que el pan no se volvió polvo tras 12 siglos. Este es uno de los hallazgos de alimentos rituales cristianos mejor conservados. Un hallazgo muy raro. En Florida encontraron un colmillo de mastodonte poco común, causando gran sensación. Alex Lundberg, de 29 años buceando con un amigo cerca de Venice Beach, encontró este artefacto único. En esta zona suelen hallarse dientes de tiburón prehistóricos y fragmentos de colmillo de mamut, por lo que el descubrimiento de Lundberg es especialmente valioso. Expertos del Museo de Ciencia y Naturaleza Bishop de Bradenton confirmaron que el colmillo es auténtico y muy raro. Lundberg debe notificar al Museo de Historia Natural de Florida para que evalúen la importancia científica del hallazgo. Los colmillos de mastodonte suelen medir unos 13 centímetros y venderse entre $20 y $350, pero el hallazgo de Lundberg podría valer unos $5,000. Es curioso que el colmillo no se rompiera al sacarlo del fondo marino. Los mastodontes, parientes de los elefantes actuales, vivieron hace 5.4 millones de años y se extinguieron hace 10,000 años. Sus fósiles suelen hallarse en sedimentos del Plioceno y Pleistoceno. Es curioso que los restos de mastodontes como colmillos, huesos y cráneos solo se encuentran en Indiana, Colorado, California y Nueva York. Por eso el hallazgo en Florida representa un descubrimiento raro y significativo. Y de nuevo el manuscrito Voynich. Medievalistas estadounidenses, usando escaneo multiespectral, descubrieron cómo un médico de Praga del siglo XVII intentó descifrar el enigmático manuscrito Voynich. Científicos usaron análisis multiespectral para estudiar el manuscrito y obtener imágenes que la investigación convencional no ofrece. Esta tecnología permite revelar textos borrados o desvanecidos, ya que las tintas a base de hierro pueden fluorescer bajo rayos ultravioleta. La historiadora Lisa Feigen Davis analizó recientemente estas imágenes y halló columnas verticales de símbolos en una página. La primera columna tenía el alfabeto latino clásico de 23 letras, la segunda símbolos de un alfabeto desconocido del manuscrito y la tercera el alfabeto latino desplazado una letra. Esta tabla parece un intento de descifrar el texto utilizando el método de sustitución de símbolos, común en la Edad Media y la Edad Moderna. Comparar las escrituras de los dueños conocidos reveló que Johannes Marcus Marci, científico y médico de la corte, hizo la tabla. Fue dueño del libro de 1662 a 1665 e intentó descifrar el manuscrito como sus predecesores y sucesores. El análisis multiespectral también confirmó que el manuscrito no es un palimpsesto y el análisis de carbono 14 determinó correctamente la fecha de su creación. Año 1425, una ciudad sin murallas. Cerca de Kradis Kralovo, en Chequia, arqueólogos excavaron un asentamiento celta de 62 acres equivalente a 25 campos de fútbol. La datación por monedas y cerámica es del siglo IV a.C., la edad de hierro tardía. La cultura se conoce como la Ten, nombre del estilo de armas y adornos común entre los celtas de Europa Central. No hay muros ni fosos, lo cual era inusual entonces, por lo que la defensa dependía de las relaciones comerciales, no de una fortaleza. En una temporada de excavaciones, los arqueólogos reunieron 13,000 bolsitas con broches de bronce y hierro, cuentas de vidrio, monedas de oro y plata, y fragmentos de ámbar y cerámica fina. El ámbar llegó del norte por la ruta del ámbar, un camino entre la costa del Báltico y el Adriático. El auge de su desarrollo fue en el siglo II a.C. y en el I a.C. Los habitantes dejaron el asentamiento sin señales de incendio o incursión, probablemente por el cambio de rutas comerciales. Actualmente, la excavación es uno de los mayores complejos celtas de Chequia y muestra cómo la economía sustituyó las murallas. El cementerio de ballenas de Chukotka. En la lejana Chukotka, cerca del pueblo de Jan Rakenot, un dron captó uno de los lugares más inusuales del Ártico, el cementerio de ballenas. En la orilla de la tundra yacen huesos y cráneos de gigantes marinos reunidos por décadas. Los locales consideran este sitio sagrado. La caza de ballenas en Chukotka tiene raíces antiguas y todavía está permitida de manera limitada. Las ballenas arponeadas se llevan a la orilla. Parte del cuerpo se regresa al mar como ritual y los huesos se dejan en la costa. En los años 90, por falta de alimentos, se autorizó temporalmente la caza comercial de ballenas. Los restos se almacenaron fuera de los asentamientos y con el tiempo formaron acumulaciones llamadas cementerios de ballenas. Los chukchis hacían rituales para calmar a los espíritus del mar.
Ponían cráneos de ballenas verticales, pensando que así el espíritu veía el océano y podía renacer. Estas tradiciones se mantienen hasta hoy, aunque la caza se realiza exclusivamente dentro de las normas de la Comisión Ballenera Internacional. El cementerio de ballenas en Jan Raquenot se ha convertido en un símbolo particular de la conexión entre el ser humano y la naturaleza para los habitantes locales. No es un lugar de muerte, sino un recordatorio del ciclo de la vida y del respeto a los animales que nos dan alimento y calor. El oro de los nazis finalmente fue descubierto en el verano de 2025. En Polonia comenzó lo que durante décadas temieron los arqueólogos y soñaron los cazadores de tesoros: las excavaciones oficiales del legendario oro del Reich. Sin titulares ruidosos y sin mapas sensacionales, simplemente de manera silenciosa y metódica, como si investigaran un asesinato antiguo en las afueras de Mykolaiv, en el bosque de Kashubia. Los georradares detectaron una anomalía rectangular con reflejos metálicos a más de 10 metros de profundidad y por primera vez, las autoridades polacas autorizaron su excavación. El lugar ha estado rodeado de leyendas desde hace tiempo. Una versión dice que por aquí pasaba el convoy de Ernst Koch, exgobernador de Prusia Oriental, quien intentó sacar de Königsberg cajas con oro, platino y piedras preciosas. Otra versión dice que aquí había un almacén auxiliar de las SS con documentos, pinturas y reliquias eclesiásticas, no oro. Los arqueólogos no prometieron tesoros, pero ya los primeros centímetros de tierra trajeron cosas extrañas: fragmentos de sellos metálicos, astillas de cajas, restos de madera marcados con las letras BSCH, una abreviatura que en los años 40 significaba Bundeslagshaus, la casa de la moneda del Estado. La prensa oficial cubría la excavación discretamente, pero tras bambalinas los adultos se alegraban como niños. Cada metro hacia abajo parecía un paso hacia el misterio de una de las leyendas militares más sonadas de Europa. Salían a la luz viejos informes, protocolos de las SS, registros de guardabosques polacos sobre camiones alemanes sin faros. En abril de 1945, todo se iba armando en una historia que durante mucho tiempo se consideró un cuento, pero mientras más avanzaban los trabajos, más ese cuento se convertía en un thriller documental. A 7 metros de profundidad hallaron una reja de acero, partes de cerraduras, betún como si sellaran un tesoro, y los escáneres detectaron un vacío debajo. Y entonces, por primera vez en muchos años, las autoridades locales permitieron a los periodistas mostrar cómo es el momento en que la leyenda se encuentra con la realidad. Lo más extraño empezó 3 semanas antes del final de la temporada. En el sitio de la excavación, de repente, solo quedó un pequeño grupo de especialistas y la policía, oficialmente por la amenaza de un derrumbe, extraoficialmente porque encontraron algo metálico, pero no lo que esperaban. Desde aquí, los detalles varían. Unos mencionan una puerta maciza en ángulo, otros rastros de un túnel bajo la antigua carretera del Reich. Los arqueólogos callan y no publican informes. El Ministerio de Cultura de Polonia solo informó que hallaron elementos de ingeniería y objetos que necesitan peritaje. Nada de fotos ni comentarios. Es precisamente en este tipo de situaciones donde nacen los mitos. Cuando los hechos no vienen acompañados de explicaciones, surge espacio para las conjeturas. Dicen que uno de los investigadores que participó en las excavaciones renunció al día siguiente de que se cerró el sitio. Otros afirman que al laboratorio de Varsovia no llevaron oro, sino un objeto que no debían tocar sin la presencia de militares. La diosa de la muerte, Chipre, asentamiento de Lem. Figura de piedra caliza de 3500 a.C. femenina. Hombros anchos, brazos en la cintura, cabeza y tocón. Normalmente estas se interpretan como estatuillas de fertilidad, pero con esta todo salió diferente a lo planeado. El primer propietario moderno fue el Lord Elfan, y en 6 años murieron los 7 miembros de su familia. La estatuilla fue entregada a otros, y en las siguientes 3 casas ocurrieron historias similares: muertes repentinas, enfermedades, accidentes. El nuevo dueño, al sospechar algo, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde los rumores crecieron. Un curador murió en 1 año. Así nació el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real y qué es leyenda? Existen pocos registros de los primeros dueños y las fechas suelen no coincidir. Es probable que la maldición surgiera por coincidencias y notas en la prensa. La cadena de sucesos es tan aterradora que la figura ya es parte de las colecciones malditas junto a las momias egipcias y el jarrón de Bazán. La ironía es que, al inicio, probablemente era un símbolo de vida y fertilidad. Una estatuilla de la diosa para traer hijos, no llevárselos. Hoy en día la pieza se muestra con la advertencia de arqueología: hecho, maldición, la cultura que rodea el hecho. Si hablo de hallazgos extraños, debo mencionar a la diosa de Lem. Un pequeño trozo de piedra caliza originó una leyenda que ha sobrevivido 4000 años desde una aldea chipriota hasta un museo.
Por ahí no cabe una persona. Dentro de la Gran Pirámide hay pasadizos que por décadas se creyeron conductos de ventilación, pero ni el aire ni una persona podían pasar por ahí. Los conductos parten de la cámara de la reina y suben en ángulo agudo, terminando en tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio no los tomaron en serio, pero después enviaron un robot. En 1993, el ingeniero Rudolf Kentenbrink diseñó un mecanismo que pudo meterse adentro. Avanzaba por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al final, el robot halló una losa de piedra con 2 clavijas como manijas de puerta. Parecía ocultar algo, pero lo retiraron enseguida. Los arqueólogos callaron. Las autoridades egipcias negaron otro intento y apartaron a Kentenbrink del proyecto. El segundo robot, que se lanzó después, hizo un pequeño agujero y detrás de él había otra cámara. No se sabe si estaba vacía o si nadie quiere decir qué hallaron ahí. Nadie podría haber usado estos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. Antibióticos del antiguo Egipto. Los arqueólogos han determinado que los antiguos egipcios usaban antibióticos miles de años antes de que la ciencia los descubriera. El análisis de las momias reveló altos niveles de tetraciclina, sustancia descubierta oficialmente en 1948. Se encontraron rastros de esta sustancia en los tejidos óseos y en la dentina de los dientes, lo que indica que consumían este compuesto de manera regular durante su vida. El hallazgo fue accidental. Estudiantes de arqueología recrearon una receta de cerveza egipcia usando registros e ilustraciones antiguas. Durante el análisis químico de las muestras, se descubrió que en el proceso de fermentación se forma tetraciclina. Esto se explica por la presencia de microorganismos del género Streptomyces en el mosto capaces de sintetizar sustancias antibióticas. Los resultados mostraron que los antiguos egipcios dominaban la fermentación y probablemente entendían su uso medicinal. Las altas concentraciones de antibiótico en las momias muestran que la cerveza servía no solo como bebida, sino también para prevenir y tratar infección. Sarcófagos cantores. Bajo las arenas de Saqqara está el Serapeum, una galería de 300 metros con 40 cajas de granito en nichos laterales, cada una de más de 60 toneladas. Los egiptólogos los llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis, pero por dentro están casi vacíos. Solo hay restos óseos muy escasos. Lo principal aquí es la acústica. En 2019, acústicos de Massachusetts encendieron un generador de bajas frecuencias y el granito en una caja emitió un tono puro de 110 Hz, igual a la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si te paras dentro, el sonido vibra literalmente en tus huesos. Los antiguos sacerdotes lo usaban para inducirse a sí mismos y quizás a los toros a un estado alterado. Entonces, ¿para qué sirven las tapas de medio metro de grosor, pulidas como espejo por dentro? Se cree que las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones terrestres. Su interior pulido reflejaba el sonido, generando ondas estacionarias. Algunos investigadores creen que el complejo pudo tener un órgano sonoro con cámaras independientes ajustadas a distintas frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, sino un antiguo laboratorio de energía acústica. Objeto volador no identificado. No es el siglo XX cuando escuchamos la palabra objeto volador no identificado. Inmediatamente pensamos en el siglo XX, Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. Pero la verdad es que las personas han visto objetos no identificados mucho antes de la era de la televisión y la aviación. Tenemos casos documentados. Desde la antigua Roma, crónicas mencionan escudos de fuego, naves voladoras, criaturas del cielo y secuestros en las nubes. Esto fue registrado por historiadores, monjes y funcionarios en el siglo IV, no por escritores de fantasía. Julio Obsecuente, cronista romano, describe decenas de casos en su libro Liber Prodigiorum. Sobre Roma, supuestamente se vieron esferas ardientes, naves luminosas y seres que descendían del cielo. Al menos así es como lo percibieron los testigos presenciales. Plinio el Viejo también menciona un escudo ardiente que flotaba sobre la ciudad en la Segunda Guerra Púnica. Este no es el único caso. Crónicas de Irlanda, China e India contienen descripciones similares. ¿Eso fue coincidencia simbólica o alucinación colectiva? Observamos el mismo fenómeno, solo que lo nombramos distinto según la época. Antes dioses, luego ángeles y ahora extraterrestres, pero quizás su esencia es la misma. Mientras hacían jardinería en su jardín en Hampshire, una pareja halló un tesoro de 70 monedas de oro de la época Tudor. El hallazgo se hizo en la localidad de Milford-on-Sea,
cerca del antiguo monasterio de Christchurch. Tras una inspección inicial, los especialistas del Museo Británico confirmaron la autenticidad de las monedas y las dataron entre los siglos XV y XV. Los ejemplares más antiguos son de la década de 1420 en el reinado de Enrique VI y la mayoría de la de 1530 bajo Enrique VI II. En ciertas monedas aparecen las iniciales de sus esposas, Catalina de Aragón y Juana Seymour. Numismáticos estiman el tesoro en 230,000 libras esterlinas, valor equivalente al de una casa de la época. Historiadores dicen que clérigos o comerciantes ricos ocultaron el oro durante la disolución de los monasterios cuando Enrique VIII confiscaba bienes de la iglesia. El hallazgo muestra la proximidad a centros religiosos y la época de secularización, cuando los clérigos buscaban proteger sus ahorros. Tras registrar el hallazgo, las monedas se entregaron temporalmente al Museo Británico y luego se subastaron en Zúrich. El tesoro es singular porque se halló en un terreno privado. La familia que hizo el descubrimiento tiene pleno derecho a poseer el tesoro. La historia se convirtió en uno de los hallazgos numismáticos más destacados en Gran Bretaña en las últimas décadas. El meteorito que transformó el cristianismo. Abruzzo, Italia Central, a 100 kilómetros de Roma, en las montañas, está el lago redondo Sirente. De unos 140 metros de diámetro, geólogos creen que es un cráter de meteorito. El análisis de radiocarbono de la madera carbonizada da una fecha cercana al año 312 después de Cristo, época de la batalla de Constantino en el puente Milvio. El investigador sueco Jens Ormo propuso una versión sencilla. Un bólido brillante y una nube de polvo en forma de hongo podrían haber parecido una señal resplandeciente en el cielo. Eusebio de Cesarea relata la visión de la cruz y la luz, tras la cual Constantino mandó poner el símbolo en los escudos y ganó la batalla. Los cálculos indican una energía de 1 kilotón similar a una pequeña ojiva nuclear. El destello fue visible desde lejos. En la arqueología cercana hay indicios. Un pueblo vacío en el siglo IV, entierros masivos en catacumbas y leyendas sobre una estrella del sol que partió robles. No existe prueba directa de que el meteorito y la visión de Constantino estén relacionados. Es solo una hipótesis, aunque la coincidencia de fechas y la visibilidad la hacen muy convincente. Un fenómeno natural pudo haber sido el detonante de la decisión tras la cual el cristianismo fue legalizado en todo el Imperio Romano. Cubos de uranio de Haigerloch. Haigerloch es una pequeña ciudad del suroeste de Alemania, justo bajo la iglesia. En una cámara en la roca, en 1944-1945, se intentó activar un reactor nuclear, no una bomba, sino una instalación capaz de mantener la reacción durante horas. El equipo de Werner Heisenberg colgaba en un tanque cientos de bloques de uranio fundido, esos mismos cubos en cables de acero. Abajo, agua pesada como moderador. Alrededor, una capa protectora, cables e instrumentos. El esquema es simple. Los neutrones lentos impactan más en el uranio. La reacción en cadena debe mantenerse sin ayuda externa. Si ocurre, la instalación está en funcionamiento. ¿Qué falló? Faltaba material. El uranio llegaba de distinta calidad. Había poca agua pesada y la cámara era pequeña, por lo que no se podía ampliar la rejilla de cubos. Los ingenieros ajustaban soportes, reubicaban racimos y añadían filas, pero la instalación seguía sin funcionar. En teoría funcionaba, pero en la práctica no. En abril de 1945 llegó el grupo científico aliado Alsos. Abrieron la cámara, vaciaron el tanque, desmontaron soportes, cortaron el uranio y se llevaron documentos y equipo como trofeo. Lo principal fue a Estados Unidos. El resto se distribuyó en centros científicos y desde entonces los cubos siguieron su propio curso. De vez en cuando surgen historias. Se encontró otro en el sótano de una universidad, en el laboratorio de física de un museo. Se reconocen fácilmente. En el borde hay marca de lazo y óxido oscureciendo la superficie. A veces en las subastas surgen cubos de Haigerloch de origen desconocido, lo que genera leyendas. Los hundieron al evacuar, los enterraron en el bosque o se los llevaron en los bolsillos. Los pasaportes de papel de muchas muestras realmente se han perdido. Por eso los rumores viven más que los hechos. Los conspiracionistas afirman que los cubos de uranio de Haigerloch se usaban tanto en la rejilla del reactor como en el armazón del proyecto Diglock. Se dice que el metal pesado se usaba como blindaje o piezas en la máquina en forma de campana. Bajo Silesia. Conviene agregar al círculo de concreto en Ludwigowitze el serum 525 violeta y el apellido Kammler a Haigerloch. La versión está lista. Bajo la iglesia fundían uranio para la campana, que debía anular la gravedad. Pero cuando eliges las emociones no queda nada. No hay planos, no hay actas de entrega de materiales para la campana. No hay fotos de mecanismos a los que estos cubos siquiera se parezcan. Las muestras conservadas de Haigerloch tienen un propósito claro en una instalación nuclear común. Su geometría y las marcas de suspensión indican una rejilla de reactor, no una máquina del tiempo.
Así, la idea de que los cubos son parte de la campana sigue siendo una leyenda sin pruebas como la misma campana, que probablemente solo existe en relatos. A las civilizaciones antiguas se les puede perdonar la imprecisión en la alineación cósmica y explicar los errores, pero Egipto no se equivocó. La Gran Pirámide está alineada a los puntos cardinales con una desviación menor a 0.05 grados más precisa que la mayoría de los edificios modernos. Lograr esa alineación requiere más que saber dónde está el norte. Es necesario considerar la precesión y oscilación axial de la Tierra, que mueve el cielo estrellado con los milenios. Eso significa que, para construir la pirámide con tanta precisión, los constructores tendrían que haber observado las estrellas durante siglos o tener datos que no podrían haber existido. Pero lo que es aún más extraño es cómo están ubicadas las tres principales pirámides de Giza. Repiten la forma exacta de las tres estrellas del cinturón de Orión, tal como estaban en el año 10.500 a.C., cuando la constelación ocupaba esa misma posición en el horizonte. Los egipcios llamaban a Orión Saú, cuerpo de Osiris, dios del más allá. Una coincidencia. Esta alineación está ligada a otro misterio. La distancia desde el centro de la pirámide hasta el centro de la Tierra, entre el polo norte y el polo sur, y entre el meridiano este y oeste, es mínima. Es el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo determinaron? La explicación científica es observación, prueba y error, milenios de experiencia. La alternativa es que alguien ya lo sabía, y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos o un punto de referencia para quienes debían regresar. La tumba más antigua en Malasia. En Malasia, los arqueólogos descubrieron más de una docena de antiguas tumbas de hasta 16.000 años de antigüedad. Los hallazgos ocurrieron en el valle de Nenggiri, a unos 215 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Estas cuevas podrían inundarse cuando se construya un embalse para una central hidroeléctrica prevista para 2027. Si eso ocurre, 20 millas cuadradas de tierra estarán bajo el agua. La mayoría de los esqueletos encontrados pertenecen a la cultura preneolítica de la región. Algunos científicos relacionan esta cultura con los cazadores-recolectores Haubin, conocidos por sus herramientas de piedra características, encontradas en todo el sudeste asiático. Se cree que estas personas usaban plantas silvestres, muchas de las cuales formaron la base de la flora moderna regional. Arqueólogos hallaron 16 esqueletos en 13 cuevas de 4 sitios distintos. La mayoría fueron enterrados en cuclillas, típico del período preneolítico. Uno de los esqueletos fue enterrado extendido y tiene unos 6.000 años. Además de los esqueletos, se encontraron más de 71.000 artefactos, incluyendo herramientas de piedra, cerámica y adorno. Uno de los hallazgos clave fue un esqueleto humano completo en la cueva Gua Keledun Kesil, que tiene alrededor de 14.000 a 16.000 años. Es el esqueleto más antiguo y completo encontrado en Malasia. Entre los objetos funerarios había herramientas de piedra, cristales y hematita. El lugar donde Jesús sanó al ciego. Arqueólogos hallaron una antigua represa cerca del estanque de Siloé, donde, según el Evangelio, Jesús sanó al ciego. La estructura tiene unos 2.800 años de antigüedad. La represa fue construida en el siglo IX antes de nuestra era, presumiblemente durante el reinado del rey Joás o Amasías. Su altura es de unos 12 metros, tiene 21 metros de largo y 8 de ancho. Estaba destinada a recolectar agua del manantial de Gijón y de las inundaciones que bajaban por el valle de la antigua Jerusalén. Investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el Instituto Weizmann precisaron la fecha de construcción por las ramas añadidas a la mezcla. El análisis de radiocarbono indicó que fue entre 805 y 795 a.C. Este periodo se caracterizó por la alternancia de sequías y lluvias torrenciales, lo que obligó a los habitantes de la ciudad a crear el primer gran sistema de abastecimiento de agua. Los líderes de las excavaciones afirman que la presa fue la construcción más grande y antigua de Jerusalén en su época. Refleja no solo el nivel de conocimientos de ingeniería, sino también una respuesta real a los cambios climáticos. Joseph Sido, director de la Autoridad de Antigüedades, la llamó uno de los monumentos más significativos de la época del primer templo y un adorno para los duques en el sur de Polonia. En el foso del castillo destruido de Kolnu, arqueólogos hallaron un fragmento de adorno plateado dorado de los siglos XIV-XV de 3 por 2 centímetros, una placa delgada con engaste y una amatista lila. Los investigadores Lech Marek y Beata Miazga realizaron espectroscopía Raman, un método que utiliza un láser para iluminar la piedra y determinar su composición, y confirmaron que es cuarzo natural con impurezas de hierro. La mayoría de las joyas de finales de la Edad Media están en tesoros o entierros.
pero este objeto fue colocado a propósito. Es probable que el objeto se cayera al entrar o salir del castillo aduana del duque Borislav III Brzeski. La forma y calidad del trabajo sugieren dos versiones, una parte redonda, un broche, fíbulas o parte de una corona. Entonces, las piedras se elegían por algo más que su belleza. La amatista era vista como amuleto protector contra veneno y traición. Por eso se incluía en insignias de príncipes y prelados eclesiásticos. Misterios del asentamiento chino en Shaoxing, provincia de Zhejiang. Al construir una planta de tratamiento de agua, los trabajadores hallaron capas de suelo inusuales. Arqueólogos del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología Provincial hallaron restos de un asentamiento costero de unos 2500 años tras excavaciones. El hallazgo es del reino de Yue, que existió en los reinos combatientes entre 475 y 221 a.C. Las excavaciones mostraron que Baikao Yuan era un centro comercial y marítimo. Se hallaron dos grandes estructuras de madera de unos 1.300 metros cuadrados, una casa sobre pilotes con terrazas y paredes de paja, juncos y postes atados con cuerdas de hierba y una plataforma sólida de 10 filas de pilotes junto al río Kaoe. Este tipo de construcción exigía cálculos precisos y conocimientos sobre cargas y humedad del suelo. Expertos indican que las uniones de espiga en la madera muestran comprensión tridimensional típico de dinastías posteriores. Se hallaron urnas de barro, tazones de porcelana, taladros de bronce y trípodes de piedra. Llamaron especialmente la atención los entierros de cerdos, esqueletos completos de animales, colocados a lo largo de la orilla, que probablemente formaban parte de un ritual de sacrificio. Estos rituales demuestran que los habitantes del asentamiento asociaban el agua con la fertilidad y la vida. Actualmente, los arqueólogos y las autoridades municipales están preparando un plan para reducir el territorio de la reserva arqueológica. El lugar es llamado una cápsula del tiempo de la Edad de Bronce tardía, que ayuda a entender cómo en la antigua China vivía el primer rey Belis Yungli Caracol, independiente de los ríos y mares. Durante casi 40 años, los arqueólogos Arlen y Diana Chase excavaron escaleras, mercados y presas hasta llegar al corazón del complejo Khan, el lugar celestial. Bajo las losas hallaron un pasadizo angosto que llevaba a una cámara pintada con cinabrio. En el suelo, un esqueleto con cuentas de jade en los hombros, 11 vasijas pintadas tubitos de hueso tallado, una máscara de mosaico y conchas de pandilusa color carne cruda. Los jeroglíficos en las estelas llaman desde hace tiempo a Chak Mano de Trueno como el primer gobernante. Ahora el texto coincidía con el hueso. La datación es de cerca del año 350, solo 2 o 3 décadas tras la ascensión en 331. Caracol ya era una fuerza independiente antes de la llegada de los emisarios de Tío y Tiacan en 378, No despertó por influencia externa, ya gobernaba, comerciaba y recaudaba tributo. Los objetos junto al cuerpo tienen significado. El jade indica sangre real, el cinabrio simboliza el poder del sacrificio, las conchas de pandilusa muestran comercio caribeño y los tubos de hueso son de sacerdotes que inhalaban polvo de cacao antes de rituales. Esto no es una colección aleatoria, sino retratos del Estado reunidos por su fundador. Para los científicos, esto no es solo un esqueleto, sino el inicio de la historia de Caracol, oculta por lianas casi 1500 años. Los cráneos no son así. Cuando los arqueólogos a principios del siglo XX comenzaron a abrir sistemáticamente tumbas en el sur de Egipto y Nubia, notaron algo extraño. Varios cráneos hallados no eran de anatomía humana. Sí, tenían órbitas oculares, mandíbula y parte parietal, pero con anomalías. Cráneos alargados, cajas craneales muy grandes y sin las suturas normales. Algunos cráneos eran tan alargados que parecían conos, como si hubieran sido deformados artificialmente, pero no se encontraron rastros de deformación artificial. En las décadas de 1950 y 1960, anatomistas británicos y franceses debatieron estos hallazgos en conferencias privadas, pero casi no publicaron oficialmente. ¿Por qué? Quizá porque estos cráneos se hallaron no solo en Egipto, sino también en Perú, México y el Cáucaso. La antigüedad va de 2 a 5.000 años. Distintos continentes y culturas, mismo resultado. Algunos creen que los cráneos alargados son resultado de vendajes especiales, como hacían los mayas en la infancia. Pero en varios hallazgos egipcios, la estructura ósea indica lo contrario. La forma era originalmente así. Si no es una enfermedad, entonces ese es otro tipo, no el nuestro o el nuestro pero olvidado. Algunas imágenes en templos refuerzan esta sensación. Muestran seres con cabezas alargadas y tocados especiales. Tal vez no para adornar, sino para ocultar o señalar. Porque si estos cráneos no son falsificaciones, ni casualidades, ni desviaciones, entonces ¿con quién convivían los egipcios?
La pintura azul maya. Los científicos aún estudian la tecnología de creación de la pintura azul maya, un pigmento que conserva su brillo durante miles de años. El análisis de cerámica y frescos reveló que la base es índigo natural mezclado con paligorskita, una arcilla con canales microscópicos. Al calentarse, las moléculas de índigo quedan atrapadas en los canales, haciendo la pintura resistente a humedad, luz solar y efectos químicos. Arqueólogos hallaron este pigmento en objetos rituales, paredes de templos y cerámicas de los siglos 8 y 9 d.C. La pintura sigue intacta tras siglos a la intemperie. Investigaciones recientes muestran que una estructura similar permite crear pigmentos duraderos y recubrimientos protectores. La tecnología maya ejemplificó cómo la química antigua definió su época al crear un material que la industria moderna tardó milenios en desarrollar. Los tesoros del sultán, el pozo infernal o el agujero de Barhut es un misterioso sumidero en Yemen rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes pensaban que en el fondo del pozo están los tesoros del sultán, vigilados por genios y muertos, y de ahí proviene olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el embudo, tomando muestras de su fondo. El embudo es cónico, mide unos 30 metros de diámetro en la superficie y se ensancha a 120 en el fondo, con una profundidad de 112 metros. La capa superior es porosa y permite el paso del agua, pero más abajo se vuelve densa e impermeable, formando 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio, que se crean alrededor de un grano de arena o madera. En Barhuta tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo del cráter viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al bajar al fondo, no pueden volar de regreso por la profundidad. Hay 2 hipótesis sobre el origen del pozo. Una dice que fue la chimenea de un volcán subterráneo extinto, y la otra que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas de agua durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Barhuta se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. La iglesia cristiana más antigua. Arqueólogos hallaron restos de una iglesia armenia de casi 2000 años, considerada una de las más antiguas del mundo y la más vieja en Armenia. La Universidad de Münster en Alemania, que colaboró con la Academia de Ciencias de Armenia en el marco de las excavaciones, calificó este hallazgo como una prueba sensacional del cristianismo temprano en Armenia. La iglesia fue encontrada durante las excavaciones en Artashat, que alguna vez fue una metrópolis próspera y la capital del antiguo reino armenio. Expertos creen que la iglesia se construyó en el siglo IV junto con la catedral de Echmiadzin, la primera iglesia armenia y considerada la más antigua del mundo. El edificio encontrado es el templo arqueológicamente confirmado más antiguo en el territorio de Armenia. Es la primera iglesia octagonal conocida en Armenia. Estructuras similares se encuentran en la costa oriental del mar Mediterráneo y también datan del siglo IV. La iglesia evocaba los memoriales paleocristianos. Tenía un diámetro de unos 30 metros, piso de arena y cemento y paredes de terracota, probablemente de Grecia o Italia. Los científicos hallaron rastros de plataformas de madera, lo que permitió fechar con precisión la construcción, con la ayuda del análisis de radiocarbono. Esculturas de un tiempo desaparecido. En la provincia china de Guizhou se creó un valle de piedra inusual llamado Yelang. Fue construido por el artista, caricaturista y profesor Sun Peilun, quien dedicó más de 20 años a este proyecto. En un área de 185,000 metros cuadrados, él construyó cientos de esculturas, torres y muros de piedra. El complejo tiene castillos artificiales, estanques y senderos con rostros tallados en rocas. Albañiles locales participaron y el autor les enseñó una técnica especial para construir sin planos, usando piedras como si hicieran cercas. Este método conservó las formas e irregularidades de la roca usando piedra caliza local, accesible y ecológica. La idea del Valle de Yelang surgió en el artista después de una visita a Estados Unidos, donde vio el monumento al caballo salvaje. Peilun decidió crear un proyecto similar en China para inmortalizar a la desaparecida tribu Yelang, que vivió en estas tierras hace casi 2000 años. No hay fuentes escritas de la antigua ciudad y el valle intenta recuperar su memoria con arte. Actualmente, el complejo es un centro cultural.
Cerca del valle hay edificios universitarios y los estudiantes apoyan a Peilun en su construcción y mantenimiento. El proyecto combina arqueología, arquitectura y memoria. El Valle de Yelang se ha convertido en un ejemplo de cómo el ser humano moderno puede restaurar el pasado, no a partir de hallazgos, sino a través de su propia idea de lo que pudo haber sido olvidado. La momia de Altai, túmulos, Pacific. El hielo conservó la piel de una persona de hace unos 2500 años donde aún hay tatuajes casi borrados. Los científicos la reestudiaron, observaron imágenes con distintas luces, analizaron pigmentos y replicaron técnicas en modelos. Fue inesperado. El tatuaje lo hicieron varias personas. En la mano derecha hay ciervos y grandes felinos dibujados con líneas finas y gran precisión, obra de un maestro. En la izquierda, la geometría es simple y desigual, probablemente de un aprendiz. Es el primer caso convincente donde varias personas trabajaron en un solo cuerpo. El pigmento es hollín común. Las herramientas son una aguja individual para el contorno y un peine. Varias agujas en una tablilla para aplicar rápidamente puntos y sombras. Esa combinación explica la textura y profundidad de las líneas al microscopio. Al momificar, algunos cortes atraviesan los dibujos. No se conservaron por ritual, los tatuajes formaban parte de la vida diaria, indicando estatus, pertenencia o símbolos personales. Las líneas en la piel revelan la organización de la comunidad en la Edad de Hierro. Hay maestros, aprendices y demanda de un ornamento corporal complejo importante en vida, no tras la muerte. En una tumba romana vacía en el sur de Alemania, en el pueblo de Belkershofen, los arqueólogos descubrieron un enorme círculo de piedra de 12 metros de diámetro que data de la época del Imperio Romano. Dentro no encontraron ni huesos ni objetos. La tumba resultó estar completamente vacía. Los investigadores piensan que es un cenotafio, un monumento para alguien sepultado en otro sitio. La estructura, junto a una antigua carretera romana, era un símbolo de memoria y estatus familiar, más que una tumba. Junto al círculo hay una base de piedra donde pudo no haber estado una estatua o lápida. Este hallazgo es único para Baviera. Solo antes se encontraron monumentos similares en Italia y Europa Central. Científicos creen que el monumento se erigió en honor a un comandante romano o funcionario que murió lejos de casa. La tumba vacía se convirtió en uno de los ejemplos más raros de monumentos romanos en el territorio de Alemania y ayuda a comprender mejor cómo se percibían los conceptos de memoria e inmortalidad en las provincias del imperio. La espada sin tiempo, Hubei, China, año 1965. De la tumba inundada extraen una vaina de madera con una hoja de bronce que tras 2500 años sumergida aún brilla. Es la espada de Guyan, gobernante de Yue. El metal sorprendió. Es bronce con aditivos que frenan la corrosión. La superficie está pulida como un espejo. El patrón geométrico en la hoja no se ha desgastado y después de la conservación, la hoja corta una hoja de papel sin problemas. El mango estuvo envuelto en seda. Es elegante y tiene una incrustación en la hoja. Hay 8 jeroglíficos grabados. Guyan, el rey de Yue, hizo esta espada para sí mismo. La inscripción identifica al dueño, descrito en crónicas chinas como un gobernante terco. Sobrevivió a la derrota, reunió fuerzas y se vengó. ¿Por qué la hoja ha resistido siglos? Las vainas lacadas impidieron el paso de oxígeno. El agua permaneció tranquila y el bronce conservó el filo. Fue una cápsula perfecta. La espada de Guyan rompe la imagen habitual de las armas antiguas toscas. Tenemos un producto de alta tecnología y estatus que ha llegado hasta hoy funcionando. ¿Cómo los ovnis se volvieron una religión? Vivimos en un mundo donde los extraterrestres ya no son fantasía, sino casi una costumbre. Memes, películas, YouTube, Telegram y mercancía muestran que los extraterrestres ya son un fenómeno cultural más allá de la ufología. Pero ¿cómo sucedió esto? Todo comenzó aún en el siglo XX con libros, rumores y reportajes extraños, donde supuestamente las tomas milagrosamente sobrevivientes mostraban cadáveres de extraterrestres, y fuentes secretas aparecían con confesiones sobre experimentos en el Área 51. Después llegaron los talk shows, investigaciones, documentales y escándalos, que pasaron de ser marginales a principales. La falsa grabación de la autopsia del extraterrestre de Roswell, creada en los 90, tuvo millones de vistas. Fue desenmascarada y aún así fortaleció la fe de los fanáticos. Si la ocultan tanto, seguro hay verdad detrás. Charles Ford, padre de este movimiento, decía a principios de siglo: la ciencia rechaza mucho y la versión oficial no siempre es verdad. Sus ideas inspiraron a toda una generación de cazadores de anomalías. Él decía: si pasan cosas extrañas, es porque vemos mal el mundo. Actualmente la ciencia, la política y la religión generan escepticismo.
Pero curiosamente la gente confía más en los extraterrestres que en los gobiernos. Parece que la realidad cambió. Los ovnis son la nueva mitología y religión. Ahora hay grises en vez de ángeles, contactados en lugar de profetas y filtraciones de foros, TikTok y reportes en vez de libros sagrados. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Esta creencia ya controla a la sociedad. En 2023, en el Congreso de Estados Unidos debatieron seriamente los ovnis con audiencias, informes y generales presentes, sin burlas. El meme se volvió realidad. En un mundo donde todo puede ser falso, los extraterrestres simbolizan la verdad o su búsqueda. Paradójicamente, es un hecho: el misterio. En la bahía de Abu Qir, frente a la costa de Alejandría, los arqueólogos sacaron del fondo artefactos de una ciudad antigua que estuvo bajo el agua por más de 2000 años. Las excavaciones se realizaron en la bahía de Abu Qir, donde antes estuvo Cánopo, un destacado puerto tolemaico. Aquí hallaron fragmentos de columnas, la cabeza de una esfinge, una estatua de sacerdote y un torso de granito sin cabeza. Los trabajos se hicieron bajo supervisión del Ministerio de Antigüedades de Egipto y de buzos con equipo arqueológico. Según los arqueólogos, la ciudad de Cánopo quedó sumergida como resultado de una serie de terremotos y desplazamientos de mareas que colapsaron el delta del Nilo. Tras la inmersión, limo y arena cubrieron calles, templos y necrópolis. Los artefactos son de los períodos tolemaico y romano, entre el siglo III a.C. y el III d.C. Esto lo confirman el estilo de las imágenes y los tipos de piedra usados. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Sherif Faji informó que los objetos hallados se restauran y serán parte de la exposición Secretos de la Ciudad, sumergida en el Museo Nacional de Alejandría. La exposición exhibe 86 piezas raras que muestran la vida en la costa egipcia antes de que el mar reclamara la ciudad. Fuego, personas y perros. Sajonia-Anhalt, Alemania, distrito de Gerstewitza. Arqueólogos hallaron 12 fosas de hasta 2.5 metros de profundidad. Datan de 3400-3050 a.C. Esta es la cultura de Salzmunde, una rama local de la cultura de las copas de Moenbudo. Los hallazgos indican que no es basura común, sino rituales repetidos. En los hoyos hay restos carbonizados de construcciones, vasijas completas y huesos humanos y de perros juntos. El perro se conservó anatómicamente completo, con rastros de fuego, y cerca de él se añadió posteriormente un cráneo humano. Eso indica que el hoyo se abrió y usó varias veces. En otro sitio, un horno doméstico se usó como tumba de 2 personas. Los huesos muestran cremación previa o durante el maintenance del entierro. ¿Para qué un perro? Antes se creía que guiaban al otro mundo, por eso es lógico hallarlos junto a restos humanos. En el rito de transición, los objetos y huesos están ordenados. No son entierros espontáneos, sino escenarios estructurados con fuego, desmontaje y reentierros parciales. El contexto temporal es importante. El final del Neolítico está acompañado de inestabilidad climática y presión de las comunidades vecinas. Las malas cosechas y la competencia por tierras pudieron aumentar la necesidad de ceremonias para antepasados y el fuego del hogar. Por eso, hornos y partes de casas participan en el ritual como símbolo de vida comunitaria. El ácido desoxirribonucleico y los isótopos permitirán saber si estas personas eran locales, el origen de los perros y si pertenecían a la misma familia o a distintos asentamientos. Anillo de oro Jerusalén, ciudad de David. Bajo el piso de un edificio tardo romano y temprano bizantino, arqueólogos hallaron un pequeño anillo de oro de unos 2300 años de la época del Segundo Templo y la influencia helenística. Es liso, sin incrustaciones. El anillo modesto estaba dentro de una capa técnica en el cimiento y cubierto por el material de relleno de construcción. Eso indica que fue puesto al construir, no perdido accidentalmente, y no es un caso único. En la misma zona, durante el año, encontraron un segundo anillo similar y varios adornos pequeños también bajo los cimientos. Los investigadores mencionan la costumbre helenística de que las chicas comprometidas o sus familias enterraban joyas y objetos infantiles en los cimientos de una nueva casa. Simboliza el paso a la adultez y la solicitud de protección. El carácter es pequeño y en un contexto femenino. El oro de uso diario ahora es solo un artefacto. En el laboratorio de la Autoridad de Antigüedades de Israel analizan el metal, identifican la aleación, buscan rastros de granate u otras piedras y lo comparan con análogos para determinar su origen. Los restos del Hobbit Thorin, como lo apodaron los arqueólogos, vivió hace unos 40 a 50 mil años, en la época en que los últimos neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Sus restos fueron hallados en una cueva del sur de Francia, donde posiblemente se refugiaba del frío. En 2015 arqueólogos hallaron una mandíbula fosilizada bien conservada
con 31 dientes y falanges de dedos. Es interesante que los dientes de Thorin, a pesar del desgaste por masticar activamente, estaban en buen estado. El análisis reveló que era un hombre adulto, probablemente joven, ya que los neandertales vivían en promedio 20 años. Lo más sorprendente fue la investigación genética. El ácido desoxirribonucleico de Thorin era muy diferente de todas las muestras conocidas de neandertales. Esto indica una población aislada que se separó del resto de los neandertales hace unos 100 a 105 mil años. Curiosamente, a solo 10 días de camino de esta cueva vivía otra comunidad de neandertales, pero según el análisis no se comunicaban entre sí. Investigadores analizan cómo los neandertales percibían el mundo y por qué eran tan aislados, destacando su falta de sociabilidad. En su época había unos 10.000 neandertales en el mundo y con el tiempo se volvieron poco sociables. Presentaban mucha endogamia, lo que se refleja en numerosas anomalías congénitas. Encontrar a uno de los últimos neandertales es una gran suerte. Los isótopos en los huesos confirmaron que Thorin vivió en el clima severo de la era glacial. Los científicos aún debaten si los neandertales desaparecieron por el clima o por competir con los cromañones. Los antropólogos creen que el clima no fue por un factor decisivo, ya que las eras glaciares comenzaron mucho antes de su desaparición. Quizá los cromañones más avanzados los desplazaron. Ellos no se oponían a cruzarse. El genoma humano moderno tiene mezcla de neandertales, pero en neandertales no hay rastros de sapiens. Es interesante que recientemente en la región de Briansk, en Rusia, se encontró un fragmento de hueso con un dibujo grabado que posiblemente representa a un mamut. Este es un ejemplo raro que indica la presencia de arte figurativo entre los neandertales, mientras que los cromañones dejaron numerosas obras. Fayenza egipcia. Mucho antes de la invención del vidrio y el esmalte, los egipcios aprendieron a crear un material que combinaba las propiedades de la piedra y la cerámica. La fayenza egipcia era una mezcla de cuarzo triturado, cal y compuestos de cobre. Durante la cocción se formaba una capa azul brillante en la superficie debido a la oxidación del cobre en condiciones controladas. Al modificar la mezcla y la presión de oxígeno en el horno, los artesanos obtenían tonos desde turquesa hasta azul celeste. La loza se utilizaba para crear amuletos, estatuillas, vasijas y adornos. Su significado simbólico estaba asociado con la vida eterna y el sol reflejándose en las aguas del Nilo. Los químicos modernos confirman que los antiguos artesanos dominaban técnicas similares a las de la cerámica fina y el esmalte. Las lozas egipcias restauradas tienen propiedades ópticas similares a los recubrimientos modernos con pigmentos metálicos. Hoy estas investigaciones se usan para crear recubrimientos decorativos duraderos y soluciones de diseño que imitan la autoiluminación de la loza antigua. Hielo de 1.2 millones de años de antigüedad. En el laboratorio del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, los científicos están cortando el núcleo de hielo más antiguo de la Tierra. Cilindro de 10 centímetros de diámetro y 2.8 kilómetros de largo extraído a 3.200 metros de altura en la Estación Concordia, Antártida. La datación por radioisótopos indica una antigüedad de más de 1.2 millones de años, el doble que el récord anterior. Épica, 800.000 años. Las burbujas de aire conservan la atmósfera antigua. Para los climatólogos, quieren entender por qué hace 1 millón de años el ritmo de los glaciares cambió. En lugar de seguir ciclos de cada 41.000 años, la Tierra adoptó una periodicidad de unos 100.000 años. Comparar dióxido de carbono, 2-metano y polvo dará datos sobre la relación entre gases de efecto invernadero y temperatura. Y un bono inesperado en la marca basal. La barrena atravesó una fina capa de hielo y extrajo un trozo de granito. Probablemente sea el borde superior del basamento antártico. Los geólogos tendrán la oportunidad de fechar cuándo el continente se cubrió de hielo. Los primeros resultados estarán listos en un año. Este testigo dará a los científicos una visión extensa del pasado y mejorará la precisión de los modelos climáticos sobre el aumento de dióxido de carbono. 2. El ojo de la montaña tiene forma de esquema. A veces el misterio no está bajo tierra, sino en la superficie, ante nuestros ojos. Si miramos el complejo de Giza desde arriba, y luego superponemos la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La ubicación de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos, la gran galería, todo forma una figura que, de manera extraña, recuerda a este símbolo sagrado. Los centros del ojo están en el gran vacío, la lágrima en el corredor descendente y los trazos en los conductos. ¿Será solo coincidencia del ojo? El ojo de Horus en Egipto no es solo símbolo, es esquema del universo. Sus partes son visión, oído, gusto, habla, tacto y pensamiento. Estas 6 partes, con precisión matemática,
supuestamente coinciden con la estructura del corredor en la pirámide. No fueron los esotéricos modernos quienes hablaron primero de esto, sino matemáticos y arquitectos que analizaron su estructura interna. Si asumimos que la pirámide no era una tumba, sino un almacén de conocimiento, quizá esté codificada como un enorme modelo tridimensional de los gigantes de la era glacial. En el Parque Nacional Yorkshire Dales, en las laderas de la colina Ingleborough, están los inusuales bloques eróticos de Norbert. Estas enormes rocas de arenisca y pizarra reposan sobre piedra caliza clara, dando la impresión de equilibrio inestable. Las piedras tienen entre 12 y 17 mil años y fueron traídas por el último glaciar desde el norte de Inglaterra. Cuando el hielo retrocedió, los bloques quedaron en su lugar, y los milenios siguientes la erosión fue desgastando gradualmente la piedra caliza que los rodea. Donde la piedra protegía del agua, quedaron pequeños pedestales, dando la impresión de que los bloques flotan o fueron puestos artificialmente. Actualmente, en la ladera de Ingleborough hay más de 100 bloques de piedra de distintos tamaños y formas, pero todos muestran el mismo principio de formación: la fuerza del hielo y el paso del tiempo. Los geólogos ven los bloques de Norbert como valioso testimonio de la última glaciación y raro ejemplo de equilibrio natural sin intervención humana. El lugar figura entre los monumentos geológicos protegidos del Reino Unido y es una de las principales atracciones naturales del norte de Inglaterra. Para los investigadores, esto es más que bloques. Es un archivo abierto de la historia climática regional, con huellas de los procesos glaciares que transformaron el paisaje de Europa. El lago de los esqueletos. En el fondo del lago Ropkund, en el Himalaya indio, se han encontrado cientos de esqueletos humanos, lo que le ha dado el nombre del lago de los esqueletos. La antigüedad de estos restos varía mucho, y hasta ahora no se sabe con certeza cómo murieron todas estas personas. Se pensaba que tal vez murieron en una sola catástrofe, como una tormenta fuerte que mató a muchas personas. Investigaciones recientes aumentaron el misterio. Científicos analizaron el ácido desoxirribonucleico de 38 cuerpos y hallaron que los restos son de personas de distintas épocas, separadas por miles de años. Estas personas llegaron al lago en distintos momentos, desmintiendo la teoría de una muerte masiva de un solo grupo. Las investigaciones comenzaron hace 10 años, cuando el genetista Kumarasamy Tangarash, del Centro Indio de Biología Celular y Molecular, secuenció el ácido desoxirribonucleico mitocondrial de 72 esqueletos. Algunos tenían origen indio, pero parte de los restos pertenecían a personas con ácido desoxirribonucleico característico de habitantes de Europa Occidental, en particular de Creta y Grecia. Es interesante que el rango temporal de estos hallazgos también resultó ser diverso. La mayoría de los huesos datan de los siglos 7 al X d.C., pero entre ellos hay restos que pertenecen a los siglos XIX y siglo XX. Las causas de la muerte de estas personas siguen sin esclarecerse, lo que añade un aire de misterio a este lugar. Un artefacto de Nueva Orleans, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans. Una pareja encontró accidentalmente en el patio de su casa una losa de mármol con una inscripción en latín. Al principio pensaron que era un elemento decorativo, pero el texto en la piedra despertó el interés de los científicos. La investigación reveló que la losa es una lápida romana de unos 1900 años. Lleva grabado el nombre de Sexto Cangenio Vero, marinero de la flota imperial fallecido a los 42 años. El artefacto fue dado por perdido desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su último registro es de 1939 en el Museo Arqueológico Nacional de Civitavecchia, destruido por bombardeos aliados. Tras la guerra, se perdió el rastro de la lápida. Se supone que la piedra fue sacada de Italia por militares estadounidenses y que después terminó en propiedad privada, donde se utilizó como adorno de jardín. Especialistas de la Universidad de Tulane y la profesora Susana Luznia confirmaron la autenticidad del hallazgo. La inscripción coincidió con los registros del catálogo de epígrafes latinos de 1909 a 1950. Mencionar un barco llamado como Asclepio, dios de la medicina, permitió saber que Ver sirvió en la marina en el auge del Imperio Romano. Actualmente la lápida está bajo la custodia del FBI y se están llevando a cabo negociaciones entre las autoridades estadounidenses e italianas para devolver el artefacto a su país de origen. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura afirmó que este caso ejemplifica la exitosa devolución de bienes culturales exportados ilegalmente. Hemos estado bajo observación mucho tiempo. Si buscamos señales, es lógico pensar que alguien también podría buscarnos. ¿Y si ya nos encontraron hace tiempo? En 2020, astrónomos publicaron una investigación
que cambió cómo se planteaba la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell identificaron 1400 sistemas estelares desde donde se puede observar cómo la Tierra cruza el disco del Sol. Ver la Tierra como vemos los exoplanetas. Conclusión principal. Si hay vida inteligente en estos sistemas, pueden saber que existimos. Además, 508 de estos sistemas están situados de modo que la Tierra sería visible frente al Sol por más de 10 horas seguidas. Eso basta para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y posibles señales de vida. Ellos pudieron habernos detectado hace miles de años, observarnos, esperar, o tal vez ya enviaron una señal que aún está en camino. El proyecto de la red es una red global de radiotelescopios que monitorean anomalías y señales del espacio profundo. Hemos escuchado miles de sistemas, pero hasta ahora hay silencio. Los científicos modernos son cautelosos, pero no escépticos. Ya nadie se ríe de quienes dicen que tal vez no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. La tumba que sobrevivió a un terremoto en el territorio de la antigua ciudad de Pasargada, la capital del Imperio Aqueménida, es la tumba que tradicionalmente se asocia con el nombre de Ciro el Grande. La construcción se erigió hacia 530 a.C. y sigue siendo uno de los monumentos más resistentes del antiguo Irán. Durante 2500 años ha soportado decenas de terremotos sin perder la integridad de su estructura. Investigaciones muestran que los arquitectos aplicaron principios similares al aislamiento sísmico moderno. Los cimientos de la tumba están formados por varias capas de piedra caliza. La capa inferior está unida con una mezcla de cal, ceniza y arena, mientras que los bloques superiores se colocaron encima sin una fijación rígida entre las capas. Una capa intermedia permitía que la estructura se deslizara durante temblores, reduciendo la carga y evitando daños en la mampostería de piedra. La parte superior de la tumba está hecha de bloques masivos unidos con grapas metálicas. Aunque la cámara cúbica es simple y se alza sobre 6 escalones, muestra un sistema de ingeniería bien diseñado. La Universidad Islámica Azad mostró que, en vibraciones fuertes, la parte superior puede moverse respecto a la base y absorber energía. No hay pruebas exactas de que Kir haya sido enterrado en este mausoleo. La tumba fue saqueada en la antigüedad y la inscripción funeraria mencionada no se conserva, pese a las disputas sobre la identidad del enterrado. La estructura es uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura antisísmica y demuestra que los ingenieros aqueménidas entendían los terremotos mejor de lo que se cree. El tesoro de Panaguriste es una copa ritual, parte del famoso tesoro de Panaguriste, encontrado en 1949 en el sur de Bulgaria. El artefacto pesa 845 gramos, es de oro de 23 quilates y mide 25 centímetros de diámetro. En lugar de los habituales pétalos acanalados, el artesano moldeó 73 cabezas en miniatura de nubios, colocándolas en 6 anillos concéntricos alrededor de la cavidad central para vino o aceite aromático. La copa era del rey adrésico Sefto III y probablemente se usaba en banquetes donde la élite bebía raquía, mostrando su vínculo con el mundo helenístico. Las imágenes de los bárbaros africanos decoraban de forma exótica y recordaban el poder del rey sobre el oro extranjero. Científicos hallaron microorganismos de 2.000 millones de años, los más antiguos que habitan las profundidades del planeta. En Sudáfrica se hallaron rocas de unos 2.000 millones de años, lo cual es impresionante. Aún más sorprendente fue hallar microbios vivos en ellas. Estos organismos son los microorganismos más antiguos que se hayan encontrado jamás en rocas tan antiguas. Antes de este hallazgo, se pensaba que los microorganismos vivos más antiguos estaban en capas geológicas de 100 millones de años bajo el fondo marino. Nueva investigación mostró que incluso rocas de 2.000 millones de años pueden ser habitables. Este hallazgo amplía considerablemente nuestro entendimiento sobre la vida en condiciones extremas y su evolución en la Tierra. Los microbios fueron encontrados en una grieta de una roca antigua extraída del complejo ígneo de Bushveld, la mayor intrusión de roca ígnea en la Tierra. Esta región es famosa por sus yacimientos minerales, incluyendo alrededor del 70% de las reservas mundiales de platino. Los microorganismos que viven en esas condiciones se desarrollan increíblemente lento y son capaces de existir durante miles de millones de años. Este descubrimiento es importante no solo para el estudio de la vida en la Tierra, sino también para futuras investigaciones en Marte. Los microbios que viven en condiciones extremas nos dan esperanza de que exista vida bajo la superficie de otros planetas. Vasijas psicoactivas. En 2024, en el templo de la diosa Yater, los arqueólogos descubrieron una vasija en cuyas paredes estaba representado el sonriente dios Bes.
el protector de los sueños y los partos. Y resultó ser algo aún más extraño. En la vasija se hallaron restos de una sustancia que, tras análisis químico, resultó ser una mezcla de alcohol, miel y compuestos psicoactivos que causan fuertes alucinaciones visuales. Era un antiguo cóctel psicotrópico. Lo más extraño es que la vasija era ritual y su contenido no se usaba para el placer, sino para comunicarse, quizá con dioses, muertos o seres que los egipcios no comprendían, pero cuya presencia sentían. En este complejo también hallaron imágenes de seres con cuerpos y ojos desproporcionados. Muy extraño para ser solo alegorías. Se cree que los sacerdotes egipcios usaban mezclas similares para entrar en un estado especial. En estos rituales recibían conocimientos que no podían transmitirse con palabras. De esas inmersiones surgieron profecías, esquemas geométricos y soluciones arquitectónicas. ¿Y si la Gran Pirámide también fue producto de una revelación? ¿Acero que no se puede replicar? El acero de Damasco sigue siendo uno de los materiales más enigmáticos de la antigüedad, usado para forjar hojas flexibles y de gran filo. La materia prima era el acero indio Woods que se exportaba al Medio Oriente. En la forja se calentaba y enfriaba varias veces, formando en la hoja un patrón ondulado característico. Investigaciones modernas han demostrado que la estructura del acero de Damasco contiene carburos de tamaño nanométrico con hierro, lo que le da al filo una resistencia excepcional. Sin embargo, el tratamiento térmico y el control del carbono aún no se han replicado por completo. Replicar el método antiguo da resultados parecidos, pero no el mismo patrón ni resistencia. Estas hojas se fabricaban del siglo XI al XVIII y eran símbolo de maestría y estatus, apreciadas por guerreros, eruditos y coleccionistas en Oriente y Europa. El misterio del acero de Damasco sigue sin resolverse. Los metalúrgicos de hoy en día no pueden explicar con exactitud cómo los maestros del pasado lograban tal combinación de resistencia, flexibilidad y estética. La segunda esfinge de Giza, el extremo oriental de la meseta. Todos conocen al guardián de piedra junto a la pirámide de Jafra, pero el egiptólogo Bassam Ash-Sham halló una extraña dualidad en textos antiguos: la esfinge padre del miedo y la esfinge madre del miedo. Y esto es lo que se encuentra entre las patas delanteras de la esfinge actual. En la estela de Tutmosis IV aparecen dos criaturas, no una. Una tablilla de arcilla narra que un rayo golpeó una estatua y le rompió la cabeza al impactar su corona de metal. Al rayo le atrae el metal. Geofísicos de la Universidad del Cairo usaron georradar para examinar la duna al sur de la esfinge a unos 4 metros de profundidad en estudios recientes. Los instrumentos detectaron un contorno denso y alargado de casi 60 metros correspondiente al tamaño del monumento conservado. Sin cabeza, la firma difiere de las formaciones habituales de piedra caliza, lo que indica que se trata de un objeto hecho por el hombre. Hay varias razones por las que no se ha excavado el hallazgo. En primer lugar, existe el riesgo de que la arena se derrumbe y aparezcan grietas en las paredes de los templos vecinos. En segundo lugar, las autoridades oficiales temen la controversia sobre el cambio en la apariencia general de la meseta. Mientras la excavación siga prohibida, la posible esfinge madre queda bajo la arena. La arena, pero el complejo, aún conserva la mitad del diseño original. Ambas esfinges fueron talladas en una sola roca hace unos 10.000 años, cuando el clima del Sahara era húmedo. Más tarde, una de ellas perdió la cabeza por el impacto de un rayo. Cubrieron la estatua destruida con arena porque los sacerdotes supersticiosos temían restaurar el mal presagio. 1000 años después, Tutmosis IV desenterró y restauró al padre del terror, pero no mencionó al segundo. Desde entonces, solo vemos la mitad del propósito y mientras la misteriosa forma permanezca bajo la arena, la historia de Giza seguirá incompleta, como una página faltante del gran libro La Primera Oración de Europa. Arqueólogos alemanes informaron un hallazgo que cambió la percepción sobre la difusión del cristianismo en Europa. En 2018, durante excavaciones en un cementerio romano cerca de Frankfurt, en la antigua ciudad de Nida, hallaron un amuleto de plata. Estaba junto a la barbilla de un hombre enterrado entre los años 230 y 270 después de Cristo, aparentemente colgado del cuello como amuleto personal. El amuleto era una tira delgada de papel aluminio plateado de 3.5 centímetros en la que se grabó un texto durante la vida de su dueño. Durante años, los científicos no pudieron leer la inscripción porque el metal era muy frágil y el rollo estaba muy apretado. En 2024, gracias a la tomografía computarizada y modelado 3D en el Instituto de Arqueología de Maguncia, restauraron 18 líneas de texto en latín. En él están registradas las frases: Santo, 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 en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ante quien se arrodillan todas las rodillas celestiales, terrenales y subterráneas. Las palabras y características de la liturgia cristiana
no se habían hallado antes en artefactos de un periodo tan temprano. La inscripción menciona a San Tito, discípulo de Pablo, lo que hace del amuleto uno de los primeros testimonios cristianos fuera de Italia. Este es el texto cristiano confirmado más antiguo hallado al norte de los Alpes. El origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del recipiente de plata único que forma parte del tesoro de Galway. Resultó que el artefacto viajó desde Asia Occidental hasta Escocia. Este hallazgo sumó intriga a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El tesoro de Galway fue hallado en el sur de Escocia en 2014 por Derek McLennan. El tesoro tenía un recipiente de plata envuelto en tela antigua. Investigadores confirmaron que el recipiente se fabricó en el centro de Irán y fue transportado a Escocia hace más de 1000 años. Dentro del recipiente se encontraron joyas como seda y broches. La limpieza láser del recipiente reveló patrones complejos propios del zoroastrismo, la religión oficial de los sasánidas, último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. Todo el tesoro pesaba más de 5 kilogramos e incluía plata, oro y otros materiales valiosos. Lo encontraron en un terreno perteneciente a la iglesia de Escocia, cerca de Balmaguier. El artefacto, que data del año 900, se mostrará por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico de Londres. Otros objetos del tesoro estarán en el Museo Nacional de Escocia y en las galerías de Kirkcudbright. Es muy importante incluir el artefacto en la exposición, especialmente porque contiene la seda más antigua registrada en Escocia, el Gran Vacío sobre la Gran Galería. En 2017, el mundo se sorprendió con la noticia de que dentro de la Gran Pirámide, utilizando tomografía de muones, se descubrió una cámara desconocida. Está ubicada justo encima de la Gran Galería y su volumen es comparable al de esta, con aproximadamente 30 metros de largo. No es solo una grieta o espacio técnico, es un vacío real, integrado en la arquitectura. Y lo más extraño es que está totalmente aislado, sin entrada, salida, acceso ni intentos de abrirlo. Los científicos de Scan Pyramids llamaron a este hallazgo el Gran Vacío y enfatizaron que desconocen su contenido. Puede ser una habitación oculta, un espacio ritual o un pasillo secreto, pero algo impide más investigaciones. Han pasado más de 7 años y nadie ha perforado la pared, enviado un dron o revelado el misterio. Hay una teoría de que dentro podría haber algo que cambie totalmente la idea sobre la época, el propósito de la pirámide o sobre sus autores, quienes serían mucho más antiguos que Egipto. Es aterrador pensar que si el Gran Vacío es una cápsula sellada de conocimiento, todo lo que sabemos de los faraones podría ser solo una fachada, y el texto sigue estando encerrado adentro. Montón de arena inscrito en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En Dagestán, a 18 kilómetros de Mahashkala, está la duna Sarikum, la más grande de Europa, con 262 metros de alto y más de 1000 hectáreas. El nombre significa duna de arena amarilla, forma parte de la Reserva Natural de Dagestán y es reserva de la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El misterio de Sarikum es que no está en un desierto, sino en una zona esteparia y montañosa donde llueve seguido y crecen árboles. No hay otras áreas arenosas en varios kilómetros a la redonda. La duna al norte se vuelve llanura arcillosa y al sur llega a una cadena montañosa. Desde el siglo XIX los científicos han debatido sobre el origen de la arena. Según una versión, la duna se formó a partir de sedimentos marinos del antiguo mar Caspio. Cuando el mar se retiró, capas de arena afloraron por procesos tectónicos. Otra versión dice que la arena fue arrastrada por corrientes subterráneas que salieron a la superficie. Algunos investigadores asocian la duna con la erosión local y el transporte eólico de sedimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a Sarikum reserva de la biosfera por su flora y fauna únicas. En ella viven especies desérticas que no suelen encontrarse en el Cáucaso. Este sitio sigue cerrado por investigaciones, lo que causa controversias entre geólogos y defensores de teorías alternativas. Según una versión, bajo la duna habría una antigua ciudad sepultada y el acceso está restringido para preservar la naturaleza y capas arqueológicas ocultas. El momento del naufragio del barco de Ernesto Shackleton. El descubrimiento del barco Endurance bajo los hielos de la Antártida en 2022 fue un verdadero milagro. Ahora, gracias a los escaneos 3D modernos, podemos ver el barco que se hundió en 1915 con todo detalle. Estos escaneos muestran cómo se veía el barco cuando quedó atrapado en los hielos durante la expedición imperial transantártica bajo el mando de Ernesto Shackleton.
La tecnología utilizada para el escaneo permitió capturar detalles como platos y botas esparcidos por la cubierta, los pasamanos doblados e incluso las marcas de una bengala lanzada como despedida al barco. El Endurance se ha conservado casi en su estado original, como si se hubiera hundido hace muy poco tiempo. Estos escaneos 3D únicos permiten a los científicos estudiar el barco, que debido a su ubicación remota y la capa de hielo, es considerado uno de los más inaccesibles del mundo. 118 días en el océano. En 1973, la pareja británica Morris y Maureen Bailey sobrevivió después de 118 días a la deriva en el Océano Pacífico. Su viaje comenzó un año antes, cuando zarparon de Southampton en el yacht Auralin rumbo a Nueva Zelanda. Tras cruzar el Canal de Panamá, su ruta siguió por las Islas Galápagos. El 4 de marzo de 1973, al amanecer, el yate chocó con una ballena y quedó gravemente dañado. La embarcación se hundió y la pareja logró subir a una balsa inflable y un bote de goma, llevando poca comida, una brújula y algunas herramientas. Al principio, los Bailey recolectaron agua de lluvia y consumieron sus alimentos, pero pronto se terminaron las provisiones. Para sobrevivir, pescaron peces y tortugas marinas con anzuelos caseros hechos de alfileres ingleses. La pareja era vegetariana, así que cambiar a una dieta de carne fue muy difícil para ellos. Sufrieron tormentas, sobrecalentamiento, exposición continua al agua salada y llagas. Mientras estuvieron a la deriva, 7 barcos pasaron cerca, pero ninguno vio la balsa. Sus bengalas de señal estaban defectuosas y no tenían un espejo para reflejar la luz. A pesar del agotamiento físico, los Bailey se apoyaban mutuamente. Trataban de mantener la calma, leían libros y llevaban un registro. Luego de 118 días, el 30 de junio de 1973, la tripulación del barco pesquero surcoreano Weolmi 306 los avistó. La balsa había derivado unos 2.400 kilómetros desde el naufragio. Ambos perdieron 18 kilos, pero fueron rescatados y llevados a Honolulu. Al volver a Inglaterra, los Bailey relataron su experiencia en el libro 117 días a la deriva, que fue un bestseller. Después de recuperarse, volvieron a viajar por mar. Carga ritual de Filipinas, isla de Guam, extremo occidental del Océano Pacífico, a 2.300 kilómetros al este de Filipinas. En una cueva en Ritidian, arqueólogos hallaron restos microscópicos de arroz en cerámica roja. La datación por radiocarbono revela que tiene entre 3.500 y 3.100 años, y es la prueba más antigua de traslado de una planta cultivada a una isla tan remota. La clave son los fitolitos, pequeñas estructuras de sílice que mantienen la forma de hojas y cáscaras tras descomponerse la planta. El equipo de la Universidad de Guam y la Universidad Nacional de Australia analizó fragmentos de cerámica con microtomografía computarizada y análisis petrográfico. Los fitolitos coincidieron con variedades asiáticas de arroz. No hay herramientas ni irrigación cerca, así que los granos no eran para agricultura. Los investigadores creen que el arroz era parte del equipaje ritual, usado en ceremonias o como símbolo de la patria de los migrantes. En las Islas Marianas, este es el único caso de uso preeuropeo del arroz. La planta aparecerá en las islas solo 2000 años después. El hallazgo confirma que los primeros navegantes del Pacífico planeaban su ruta y si llevaban elementos culturales, incluso si no podían cultivarlos en la nueva tierra. El Día del Terror. En el año 365 de nuestra era, ocurrió un poderoso terremoto frente a la costa de Creta que provocó uno de los tsunamis más destructivos del mundo antiguo. Las olas llegaron a la costa norte de África y casi destruyeron Alejandría, la ciudad más grande de Egipto. Los contemporáneos describieron cómo el mar se retiró repentinamente, dejando al descubierto el fondo, y luego una gigantesca pared de agua se precipitó sobre Gamón y los barrios costeros. Historiadores estiman que el terremoto pudo llegar a 8 grados. Las investigaciones geológicas confirman el desplazamiento de placas litosféricas en el Mediterráneo oriental en ese periodo. Las zonas submarinas cercanas a Creta se elevaron varios metros y las costas de Egipto sufrieron varias réplicas. La catástrofe fue tan devastadora que su recuerdo perduró en las tradiciones culturales durante 2 siglos. En Alejandría se hacían ceremonias de luto anuales llamadas Día del Terror. Las últimas menciones de ellas son de finales del siglo VI, haciendo de esta tradición una de las más duraderas del mundo antiguo. Arqueólogos hallan rastros de inundaciones y restos de edificaciones destruidas en el antiguo puerto, confirmando la magnitud del desastre. Fueron devorados 2 veces, principalmente en los cañones de Tanzania, hace aproximadamente 1.8 millones de años. Arqueólogos hallaron 2 tipos de marcas de mordidas en huesos de los primeros humanos. El primer grupo son marcas anchas y desgarradas en los bordes, como de un cincel que deja un cocodrilo,
El segundo, encima, son perforaciones estrechas y arañazos superficiales, típicos de un gran felino como un leopardo. Primero, un cocodrilo atrapó a las personas y luego un depredador terrestre llegó a los restos. Desafortunadamente, en esos tiempos, esa era la situación habitual de los primeros. El agua atrae tanto a las presas como a los depredadores. Estos hallazgos amplían la información de que el ser humano siempre fue cazador. Hace 2 millones de años, el ser humano solo era parte de la cadena alimenticia. En cierta etapa evolutiva éramos recursos frecuentes. Una excursión acuática individual era una oportunidad para conseguir alimento, pero también para ser devorado 2 veces por depredadores, lo que muestra lo peligrosa que era la zona de abrevadero antes de que los humanos fueran depredadores superiores. Alistair Urquhart, escocés y soldado de los Gordon Highlanders, es el último testigo de Nagasaki y uno de los sobrevivientes más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, a los 19 años, fue enviado a Singapur tras la rendición británica. En 1942, los japoneses lo capturaron y enviaron al campo de Changi, donde 50.000 prisioneros estaban en instalaciones hechas para solo unos miles. Más tarde, fue trasladado a la construcción del ferrocarril birmano, conocido como el Camino de la Muerte. El trabajo implicaba calor, enfermedades, hambre, insectos y castigos brutales. Urquhart padeció cólera, malaria, úlceras y golpizas, pero sobrevivió. Lo torturaron y lo encerraron en una celda de castigo, que era un hoyo cubierto con una lámina de metal bajo el sol ardiente. Estuvo allí 6 días y luego regresó al trabajo. Aunque estaba agotado, continuó trabajando y viendo morir a miles de prisioneros de guerra. En 1944 fue trasladado a Singapur y luego a un transporte japonés conocido como el Barco del Infierno. En las bodegas, sin agua ni aire, los prisioneros morían de sed y enfermedades. Tras 6 días, un submarino estadounidense torpedeó el barco. Urquhart sobrevivió, nadó fuera del mar en llamas y pasó varios días en una balsa improvisada bajo el sol abrasador, rodeado de tiburones. Balleneros japoneses lo rescataron, pero volvió a quedar cautivo. El prisionero fue enviado a un campo cerca de Nagasaki el 9 de agosto de 1945, cuando se encontraba en el baño de la prisión. La ciudad fue destruida por una bomba atómica. Urquhart sobrevivió a quemaduras y conmociones. Tras la rendición de Japón, fue liberado y llevado al Reino Unido. Alistair Urquhart vivió una larga vida y murió en 2016 a la edad de 97 años. Su historia ejemplifica la resistencia humana y el deseo de sobrevivir. El libro El soldado más afortunado de la Segunda Guerra Mundial es de las memorias militares más citadas en Reino Unido. Estas historias son diferentes en tiempo y lugar, pero tienen algo en común: datos verificables y conclusiones precisas. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta luego.